Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, como dicen acá los que se suben a los buses a vender caramelos y vender cosas. Y dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de podernos ver nuevamente y encontrarnos frente a la palabra de Dios, que es muy, muy importante, y esperando que por allá todos estén bien como lo estamos nosotros por acá también, sin novedad, entre los vivos y sanos, que es lo más importante. Agradeciendo también a las personas que ven y oyen estos videos, que ojalá les esté sirviendo como me sirven a mí. Y también que los compartan, porque la idea, como dice en dice Pablo segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, por ahí, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pero no la detengamos. Desde aquí está corriendo y les llega a ustedes, y déjenla correr, no la detengan ahí. Pásenle a alguien, que a alguien le puede servir esto. Y también hay personas que yo no sé, pero hacen transferencias para sostener la obra misionera, y entre todos la sostenemos, porque esto fue lo que mandó a hacer Cristo. Predicar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo Cristo, y dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y si yo no puedo ir o no quiero ir a predicar el Evangelio, hay algunos hermanos que se preparan años estudiando en un seminario o instituto bíblico, y ellos dicen: yo estoy dispuesto a ir al campo a trabajar y hacer la obra del Señor, pero necesito apoyo para trabajar allá a tiempo completo. Entonces ahí vamos invirtiendo, les vamos ayudando, y cada vez que ellos van sembrando esa palabra, nosotros participaremos también de la cosecha. Usted está participando de la cosecha, de lo que ellos están haciendo, y hacen una obra extraordinaria, esperando sí que estemos hablando todos lo que dice la palabra de Dios, y no estemos más bien predicando palabra de hombre, que siempre esa es mi preocupación, que estemos dándole a los misioneros para que vayan a predicar el Evangelio, y que esto sea una inversión y no un gasto. Pero bien, ahí estamos, vemos los informes que ellos mandan y estamos contentos y agradecidos a Dios por la obra que ellos hacen también. Así que Dios les pague. Yo no sé quiénes son, pero el Señor sí sabe quiénes son. Bendiga esas manos, esos bolsillos, esa economía, esos trabajos de ustedes, su familia, el presente y futuro grande. Todos reciban un cordial saludo y bendiciones desde aquí, desde Quito, Ecuador. Venimos hablando de estas series de doctrinas básicas de la palabra de Dios, que uno dice básicas, pero no son tan básicas. Estas son profundas, son cosas muy importantes lo que se está hablando. No es que hay unas más profundas y otras más básicas, otras más profundas. No, todo es importantísimo acá lo que hablamos. Desde que esté en la palabra de Dios es clave. Y la idea es que nosotros entendamos estas cosas y estemos siempre alerta y aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer cuando hay tanto engaño y tanta mentira en estos tiempos, porque ya Jesús hablaba en el primer siglo que una de las plagas de Mateo 24, la primera plaga que va a haber, no va a ser hambre, pestes, terremotos y todo esto, sino el engaño. Y estamos hablando del engañador, el que engaña al mundo entero. Y usted necesita conocer ese. Si no es su enemigo, es su papá o es su amigo, porque él es el papá de todos aquellos que no son hijos de Dios. Uno de los engaños que él mismo ha puesto es que dice: todos somos hijos de Dios. 33 años viví yo creyendo y confiado que era un hijo de Dios, hasta que cogí las Escrituras.
y entendí que el único Hijo de Dios que habla las Escrituras se llama Cristo el Señor. Él es el Hijo de Dios, los demás somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero en un punto llegamos a ser hijos de Dios, y si no llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces somos hijos del otro. O sea, yo 33 años, hijo del diablo, y bien confiado que era un hijo de Dios. Por eso es que es tan importante leer las Escrituras. Yo la cogí y empecé a cambiar todas las cosas y lo que creía y de una salvación por buenas obras y todo. Venía muy confiado en todo eso. Y estos son engaños que le dicen a la gente, todos somos hijos de Dios. Y si usted le pregunta al diablo que si él es hijo de Dios, él dice, claro, todos somos hijos de Dios, no se preocupen. Y si el camino al infierno, usted le pregunta, ¿este es el camino que va al cielo? Él le va a decir, claro, este es el camino que le lleva al cielo. Él no le va a decir, no, usted va por el camino equivocado, va por el camino ancho. Él fue a robar, matar, engañar, destruir, tentar y un poco de cosas que hay aquí que podemos ver ahora. Así que para mí es un enemigo terrible, es un adversario pero fuerte el que tenemos. Y tenemos que estar muy atentos a todas sus acechanzas, porque uno ve en la mano de Dios aquí en la casa, en la calle y por muchas partes también. Gente haciendo la obra del diablo como la podemos ver aquí en la palabra de Dios, los judíos, fariseos, saduceos, líderes religiosos, sumos sacerdotes, haciéndole la obra al diablo. Ya uno entiende esto. Entonces, la idea es que usted llegue a ser un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gálatas 3:26, por ahí dice. Llegue a ser un templo del Espíritu Santo, porque la clave para la salvación y todo es el Espíritu Santo. Y mire dónde lo va a recibir y cuándo. Todo esto es muy importante, porque a uno le dicen, no, usted acepta a Cristo y ya recibió el Espíritu Santo, y Cristo no lo recibió el Espíritu Santo cuando aceptó al Padre o algo, sino cuando se bautizó y salió del agua, recibió el Espíritu Santo. Y fue llamado Hijo de Dios después de bautizarse, es muy importante. Y por algo dijo Cristo, el que creyere y fuere bautizado se salva. Y si Él lo dice, yo le creo. Y tengo que estar atento a lo que dijo Cristo. Porque hay un engañador que va a decir, no, eso no es necesario. Pablo dijo que por gracia somos salvos, sí, pero eso dijo Pablo, pero el que murió por mí, dijo. Entonces, estar muy atento a lo que dicen las Sagradas Escrituras, más que lo que oímos por ahí. Siempre comparémoslos. Me gusta lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas y engañadores han salido por el mundo. Así que tenemos que estar atentos, lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, por ahí. Tenemos la palabra profética más segura que lo que vemos y lo que oímos, es lo que trata de decir el apóstol Pedro, porque él está hablando de lo que vio en el monte de la transfiguración. Vio y escuchó la voz de Dios. Pero dice, más segura es la palabra profética, más segura que lo que vemos o lo que oímos, pudiéramos decir así. ¿Cuánto más lo que soñamos y todas estas cosas que tiene la gente hoy? Pero bien, esto es muy importante y que ustedes se aseguren que no vaya a estar haciéndole la obra al diablo y bien confiado que es un hijo de Dios y resulta que no es así. Si Cristo no es su Salvador y si el Espíritu Santo no está en usted, usted no es de Dios, no es de Cristo. Según Romanos, dijo Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu, dijo Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Y si no es de Él, ¿de quién es? Muy bien contestado. Así que oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este día y en este tiempo, Señor, llevando el mensaje final, tal vez, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, Señor. Gracias, gracias por la palabra que no cambia, que sigue invicta, sigue corriendo a pesar de todo, y gracias por estos tiempos de libertad que tenemos para hacer esto todavía, Señor. Gracias que estamos en un país donde hay libertad de culto, Señor. Muchas gracias. Por eso digo, estamos en el mejor, porque todavía no nos prohíben nada de esto. Seguimos adelante. Y gracias, Señor, porque no nos dejó a nuestra propia imaginación, sino que nos dejó la palabra para que leamos, estudiemos, hagamos exactamente lo que está escrito, porque para eso se escribió, para que sepamos que tenemos vida eterna, como dice en 1 Juan 5:13. Gracias, Señor, muchas gracias. Y su palabra sigue y no cambia. Y pasará cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Esto es lo que nos da confianza y seguridad de una eternidad, que usted no va a cambiar esto. Nos guste o no, no va a cambiar. Tiene que cumplirse todo. ¡Qué bendición! Y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, leía por acá lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es llamado el príncipe de este mundo, no es cualquiera. Y en el capítulo 14, versículo 30 del mismo de San Juan, 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, pero he llamado el príncipe de este mundo. Él es el que está llevando a cabo muchas cosas aquí, porque aquí no estamos en lo mejor, sino en lo peor. ¿Y por qué? Porque el príncipe de este mundo es el que está haciendo la voluntad de Dios, porque Él no puede hacer lo que Él quiera, sino hasta donde Dios le permite, Él puede llegar. Es el que tiene un sistema mundial terrible acá. El engaño, la mentira, la extorsión, muerte, todo lo que vemos acá, corrupción. Estas cosas no vienen de Dios, sino del príncipe de este mundo. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, es llamado el Dios, no es llamado el Dios de este siglo, sino el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, es lo que dice la palabra de Dios ahí. Y por algo, vamos a leer en Santiago un momentico por acá. Santiago capítulo 4 dice algo que es muy importante, porque Él es el príncipe de este mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Lo tiene ahí controlado. Dios es el que le da permiso en todo lo que Él está haciendo. Él puede llegar hasta donde Dios se lo permita. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es que si yo soy amigo del mundo y me alineo con el mundo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estando a favor de Satanás, del enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios. Este es el enemigo. Entonces yo me uno al enemigo. El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Piense bien. Cristo venció este mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a este mundo, y espera que cada creyente no sea vencido por este mundo, sino que lo venza.
Y lo que lo vence es nuestra fe, mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Por esto es clave el Espíritu Santo que mora en nosotros, que seamos templos del Espíritu Santo. Ese es el sello de garantía que tenemos. El versículo 6 de Santiago capítulo 4 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. 7. ¿Cómo lo podemos vencer? Sometiéndonos a Dios. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios, a su palabra, haciendo las cosas que a Dios le agradan, andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque la carne nos esclaviza, y no alineándonos con este mundo que nos atrae, y peor con Satanás que nos engaña. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que saber cuáles son las armas a utilizar. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: y sobre toda esta armadura cojan el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos del maligno. Porque Él lanza dardos y con esto podemos defendernos, pero tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura. Entonces, esto es muy importante. El Dios de este siglo habla también acá en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Ya hablamos del príncipe de este mundo, 2 veces habló Cristo de eso, y que ha sido lanzado fuera, como dice en Apocalipsis 12. Y en 1 Juan 5, 19, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué más se le dice a este enemigo que tenemos? 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol Pablo aquí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo, es llamado el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y se salven. Es decir, los tiene como vendados. Y si ellos preguntan, y ellos van caminando completamente seguros de que van al cielo. Y a cualquiera va al cielo, y se le preguntan al diablo, al cielo, y me imagino que en la entrada al infierno habrá un letrero grande que dice: bienvenidos al cielo. Porque hasta todo lo engaña, es puro engaño. Entonces, los tiene como vendados y cada uno cree tener la verdad y que va por el camino correcto. No, nosotros. Y no le hacemos mal a nadie y siguen caminando. Y yo pienso que cuando les quite la venda ya están al borde del abismo para pegarle una patada y lanzarlos allá. El que está entre los vivos tiene esperanza. Yo pienso en lo que dijo Cristo también en la parábola del sembrador. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 19, dice: y el que no entiende la palabra, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada. Uno va predicando la palabra y él viene detrás sacándola, si es que la persona no entiende. Por eso a mí me gusta no es llegar con un versículo y si acepta o recibe a Cristo y hasta luego, hicimos una oracioncita y nos fuimos contentos de que ya un alma más para el cielo. Él no entendió nada, viene el diablo y arrebata eso. Lo que yo hago es preguntar si tiene la Biblia. Sí, lee, bueno, entiende algo. ¿Le gustaría estudiar la Biblia? Sí, deme 1 hora semanal.
nos reunimos cada semana a tales horas y estudiamos la palabra, porque Él necesita entender para que no venga el maligno y arrebate lo que fue sembrado en Él. Él viene, uno va sembrando, esto es como la siembra, que si no tapa los granos vienen las aves y van sacando la semilla y después no hay nada. Entonces hay que a la persona afianzarla bien en la palabra de Dios para que el maligno no venga y arrebate la semilla que se sembró, pero es llamado el Dios de este siglo. Impresionante. También dice por acá en Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Este es el acusador de nuestros hermanos. Es lo que dice la palabra también por acá en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice la palabra en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Recuerda que allá está el sacerdote Josué y Satanás al lado para acusarlo. Y aquí dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, porque Él no descansa, acusándonos. Si acusaba ya al sacerdote Josué, diría, aquí, ahorita que está delante de ti haciendo estas cosas, excelente, pero déjelo que se vaya, ya es otra cosa. Lo mismo dirá de mí y de cualquiera. Ahorita está hablando estas cosas buenas y todo, y súper. Terminará de grabar esto, hablando de mí, y cogerá la bicicleta y se va. Y mire lo que está haciendo por allá. Afortunadamente yo salgo a seguir haciendo lo mismo acá. Pero Él nos acusa, está viendo qué hacemos y enseguida, mire, que son cristianos, que son hijos de Dios, pero mire lo que están haciendo, es haciendo la obra mía. Él les puede decir eso. Y nos acusa día y noche. Aquí es donde tiene mucha importancia la obra de Jesucristo hoy, como mediador e intercediendo por nosotros, porque Él nos acusará. Lo que está haciendo no es de un hijo de Dios, y ese pecado merece mandarlo al infierno y no al cielo. ¿Y por qué usted lo está mandando al cielo? Y que ya me imagino acusando. Y Cristo, Él confió en mí como el Salvador de su vida, fue creyente, bautizado, tiene el Espíritu de Dios como garantía, como arras del Espíritu, y ya yo pagué por esa deuda, por esos pecados que usted le está viendo. Ya yo pagué por todo eso, y Él es el que nos defiende ya. Entonces la obra de mediación que hace Jesucristo, extraordinaria. Él no es que ascendió y se sentó a la diestra del Padre a descansar, no, a interceder por nosotros. Es el mediador delante de Dios, porque que nos, por lo menos dice acá, el que nos acusaba, ya no nos acusa porque fue lanzado fuera, no sé, ya no tiene acceso. Pero era Cristo el que nos defendía. Ese pecado ya está pagado, eso ya está borrado. Él no debe nada, Él es justificado, inocente. Él aquí no lo acuse porque Él no debe nada aquí. Extraordinario, pero Él agota todos los recursos. Él no es el que se queda quieto. Entonces mire que es el acusador. Lo llama la Biblia el acusador de nuestros hermanos. Dice todos... Creo que sabemos de la tentación de Cristo. En el capítulo 4 de Mateo dice, entonces, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Es el acusador y es el tentador. Tremendo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero lo que hizo Cristo, esto es clave para nosotros también para defendernos, como dijo allá en Santiago capítulo 4, dice el Señor, resistan pues, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. Es someternos completamente como Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Y también la otra forma de repeler esos ataques o retenerlos, cuando Él les dijo que estas piedras se conviertan en pan, el versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, es la palabra de Dios, con 3 escritos está, que le dijo Jesucristo, el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. En el 4 dice, y respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en otra, vete, Satanás, en el versículo 10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Sometiéndonos a Dios, la oración y la palabra, con 3 veces le dijo Jesús cuando respondía, escrito está. Entonces es muy importante que uno conozca la palabra, porque Él le puede decir, tú estás predicando que el que creyere y fuere bautizado será salvo, cuando hay muchos que no creen en esto, lo que dijo Cristo, y Él los tiene ahí bien entretenidos. No, Miguel está predicando mentiras y todo, cuando yo hablo lo que dice la palabra de Dios. Pero Él va a decirle a los demás, ustedes están en la verdad, sigan así, no es necesario bautizarse, porque Pablo dijo, por gracia son salvos y todo esto. Yo por eso cuando en los videos salía este versículo decía, cuando una vez lo leí con cuidado y habían escrito, porque yo no escribo nada, todo lo que hacen me ayudan a mí. El que creyere, dije, no, espere, porque me van a echar la culpa a mí. Escriba, Cristo dijo. Él fue el que habló eso. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso no lo dije yo, pero me culpan a mí. Simplemente yo estoy hablando lo que dijo Cristo, pero como no le creen lo que Él dijo. Tal vez estamos como en Marcos capítulo 7, versículo 7, que Cristo dijo, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces mire, el acusador, el tentador, aquí donde leímos en el capítulo 12 de Apocalipsis, que dice la palabra, en el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El acusador, el tentador, el engañador, mire los títulos que tiene. Tremendo. Y todos horribles. Y dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Hasta el último momento él estará engañando. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice la palabra aquí?
capítulo 18, versículo 23, dice, y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hablando aquí del juicio, la Gran Babilonia. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Y cuál es el engañador? Es el diablo. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 28, hagan discípulos a todas las naciones. Pero las naciones no están discipuladas sino engañadas. Y este está engañando al mundo entero, dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos bien tranquilos. El que conoce algo de la palabra de Dios, en lugar de coger una persona, 2, 3, hacer un grupo, estudiemos, ustedes estudien por una parte, metámonos a un instituto, a un seminario y busquemos sabiduría de Dios, porque nos estamos jugando una eternidad. Y si estamos manejando gente, mucho peor que nosotros les estemos guiando mal y haciéndole el trabajo al diablo gratis. Bueno, se nos fue el tiempo, Dios mediante. Si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, seguiremos con este tema. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Yo te busco con fuego en mi corazón. Recibe